Hola, hola, amantes del derecho, ¿qué tal? Hoy les traemos un programa recargado para todos los penalistas, aquí en tu podcast jurídico favorito, programa de Book 360, Tips de Legalidad. En este episodio abordaremos sobre la prisión suspendida, en qué consiste, cuáles son sus requisitos, cuál es la problemática actual y 5 tips de legalidad para litigar mejor en casos de prisión suspendida. Y todo ello, estimados, en base a las lecciones de Jorge Rodrigo Tapia Bedregal, abogado y psicólogo por la Universidad Nacional de San Agustín, fundador del estudio jurídico Rodrigo Tapia de Defensa Penal, escritor de diversos artículos de derecho penal en Legis, Revista Actualidad y la revista virtual Portal Jurídico. Y muy bien, por todo ello, comencemos. Esto es, le dieron prisión suspendida, y ahora, ¿qué hago? 5 tips de legalidad sobre la suspensión de la pena y la reparación civil. A manera de introducción, estimados, les pongo un casito. Imagínense, muchas veces existen situaciones en donde no se establece adecuadamente los plazos de una reparación civil como regla de conducta, y por tanto a veces apenas transcurre un día y la otra parte ya quiere que se nos revoque la medida debido al incumplimiento de pago, o tal vez por otro lado, aceptémoslo, nuestro patrocinado es humano y puede que haya incumplido por alguna razón alguna norma de conducta establecida, y ante ello la otra parte se rasga las vestiduras y pide directamente la revocación de la pena y que ésta se haga efectiva. Y ante todo ello, estimado colega, te estarás preguntando: Edison, cuéntanos, ¿esto me puede ocurrir? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo puedo beneficiar a mi patrocinado? Calmado, colega, calmado. En tal sentido, empecemos por las bases, por definir la regulación de la suspensión de la pena en nuestra legislación peruana. Doctor Bedregal. Esta figura, la suspensión de la pena, la encontramos en el libro cuarto de nuestro Código Penal, precisamente en los artículos 57, 58, 59, 60 y 61 del Código Penal. Entonces, es allí donde se encuentra esta institución, ¿no? En el artículo 57 podemos encontrar los requisitos, en el artículo 58 las reglas de conducta que son impuestas una vez dada una suspensión de la pena, el artículo 59, cuáles son las consecuencias quizá de su incumplimiento, el artículo 60 y el artículo 61, que nos habla sobre qué sucede a beneficio del sentenciado en caso de que se cumpla dichas reglas de conducta otorgadas. Muy buen alcance la del Dr. Bedregal. Asimismo, estimados, me gustaría agregar que el plazo de suspensión al que he hecho referencia es de 1 a 3 años. Y ojito, colegas, no es aplicable en todos los casos. Ya que, por ejemplo, si patrocinamos a servidores o funcionarios públicos condenados por el delito doloso de colusión simple o agravada, peculado o malversación en casos de programas sociales, cohecho pasivo con sujeto activo como magistrado, perito, árbitro, miembro del TC o análogo, o también en casos de corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales, entre otros que se pueden dar, ojito, reitero, en estos casos no se podría acceder a una suspensión de la pena. Y definitivamente, si quieren más información, les recomiendo el artículo 57 en adelante del Código Penal, tal como lo advirtió el Dr. Bedregal. Asimismo, ya hemos hablado de la regulación de la suspensión de la pena en el Código Penal. Ahora pasemos a hablar del periodo de suspensión o periodo de prueba, cuyo concepto es muy importante. A fin, sigamos avanzando. Doctor Bedregal. Ahora hablemos sobre periodo de suspensión, o también llamado periodo de prueba, ¿no? ¿Qué es el periodo de suspensión o qué es el periodo de prueba? Efectivamente, el periodo de suspensión, o también llamado periodo de prueba, es aquel que es otorgado o es mencionado en la sentencia como el periodo en el cual el sujeto, el condenado, va a estar condicionado al cumplimiento de reglas de conducta, como indiqué. Por ejemplo, Juan es condenado a 4 años de pena privativa de libertad, suspendida en su ejecución por el plazo de 3 años. Como vemos en la diapositiva, ahí en una flecha roja encontramos la pena concreta, ¿no?, que se ha establecido, 4 años de pena privativa de libertad. Pero más abajo existe plasmado una flecha
de color celeste, que este vendría a ser el periodo de suspensión de la pena. Este es el periodo de prueba al que va a ser sometido el sentenciado para cumplir las determinadas reglas de conducta que les he comentado. Una vez cumplido este periodo de prueba, existe dentro de esta institución el artículo 61 al que hice referencia, que nos va a hablar que la condena se tendrá por no pronunciada siempre y cuando éste haya cumplido con las reglas de conducta que se le haya impuesto. Entonces, siempre y cuando haya cumplido las reglas de conducta en ese periodo de prueba. No cometer otro delito doloso, no haber realizado el pago de la reparación civil, entre otras reglas de conducta. Interesante lo comentado. Asimismo, colegas, cabe preguntarnos sobre este último, las reglas de conducta. Al respecto, nuestro invitado nos establece la ubicación de las reglas de conducta en el Código Penal y él las divide en medidas mediatas e inmediatas. Y tal vez se estén preguntando, Edison, en todo caso, ¿por qué hace esta división? ¿En qué me afecta? ¿O por qué la realiza si es que esta no esté en el código? ¿Cuáles son las reglas de conducta mediatas e inmediatas? ¿Y por qué el doctor las denomina de ese modo? Con calma, colegas. El doctor Bedregal también absuelve esas cuestiones. Ahora hablemos sobre las reglas de conducta previstas en el artículo 58 del Código Penal, ¿no? Como indiqué hace un momento, he visto por conveniente dividirlas en dos categorías, ¿no? Tenemos ahí las de aplicación inmediata o permanente y las de aplicación mediata o condicional. Entonces, a ver, doctor, ¿y cuándo hablamos de reglas de conducta inmediatas o permanentes, no? Van a ser aquellas reglas de conducta inmediatas, las reglas que son de inmediata ejecución. Por ejemplo, ahí tenemos prohibición de frecuentar determinados lugares, prohibición de ausentarse del lugar donde reside sin autorización del juez, comparecer mensualmente al juzgado cada 2 meses, cada mes, por ejemplo, y la prohibición de poseer objetos susceptibles de facilitar la realización de otro delito. Estas reglas de conducta son inmediatas, puesto que a la emisión de la sentencia, estas son de inmediata aplicación y son permanentes durante todo el periodo de prueba. Es decir, la prohibición de frecuentar determinados lugares inmediatamente opera al día siguiente. Señor, usted no puede frecuentar determinados lugares. No es necesario aquí que el juez o el Ministerio Público le requieran al sentenciado que en su momento no vaya a determinado lugar, puesto que puede revocársele la suspensión de la pena. No. Estas reglas de conducta son aplicadas al día siguiente, ya se tiene por aplicadas, o que deben ser cumplidas al día siguiente de la emisión de la sentencia, ¿no? Por ejemplo, el comparecer mensualmente al juzgado, que es una regla de conducta muy común, ¿no? Mensualmente o cada 2 meses. En este caso, sentenciado ya sabe que finalizando el mes, por ejemplo, o el día que hayan destinado para la regla de conducta, este tendrá que comparecer sí o sí a determinado juzgado a dar cuenta de sus actividades diarias, ¿no? Y que aún permanece dentro de la ciudad. Entonces, eso ya se tiene dictado por el juez al momento de su sentencia y se tiene por comprendido por parte del sentenciado. Por otro lado, tenemos aquellas reglas de conducta de aplicación mediata o condicionada. Estas reglas de conducta mediatas o condicionadas son, por ejemplo, el reparar el daño ocasionado. Entiéndase que reparar el daño ocasionado es cuando se fija la reparación civil, posiblemente, o en todos los casos, ¿no? La reparación civil. Otra regla de conducta mediata o condicionada es la obligación de someterse a un tratamiento de desintoxicación o de drogas. Otra es la obligación de, según un tratamiento, programar las labores organizadas por las autoridades, y la obligación de someterse a un tratamiento psicológico o psiquiátrico. Entonces, ¿y por qué estas no son inmediatas, no? Estas no son inmediatas, puesto que para que se desarrolle, por ejemplo, el tratamiento psicológico, el juez ordenará que concurra a la posta de su distrito y que en su momento acredite que está siguiendo un tratamiento psicológico. No le dice cuándo, no le dice hasta qué fecha. Esto es muy importante debido a que nos permite distinguir, como dijo el doctor Bedregal, a aquellas medidas inmediatas y de tal forma vamos a proceder en cada una de ellas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, las inmediatas son permanentes y operan incluso al día siguiente de la emisión de la sentencia. Y caso contrario, definitivamente no tenerla en cuenta, se nos puede revocar incluso la suspensión de la pena. Ya a este punto, colegas, estoy seguro que deben estarse preguntando: Edison, ¿me estás queriendo decir que si mi patrocinado incumple estas reglas de conducta,
de frente le van a revocar y le van a poner la pena efectiva? No tan rápido, colegas. En tal sentido, es importante saber lo comentado en el artículo 59 del Código Penal y que también detalla el doctor Bedregal. Sobre el incumplimiento de las reglas de conducta. El artículo 59 del Código Penal nos habla sobre el incumplimiento de las reglas de conducta y tenemos aquí tres consecuencias, que es la amonestación, la prórroga del periodo de suspensión y la comúnmente vista revocatoria. De todas estas tres consecuencias ante el incumplimiento de las reglas de conducta, la que más se usa o la que más se estima es la revocatoria. Incluso en las sentencias, al momento de dar la sentencia, el Ministerio Público solicita determinadas reglas de conducta y como consecuencia primigenia indica que de no cumplir las reglas de conducta se revocará automáticamente la suspensión, la pena suspendida. Sin embargo, la doctrina del maestro James Reate y Sánchez, en uno de sus libros, indica que debería pasarse un filtro a efecto de recién recurrir a la revocatoria. Entonces, lo que pretende la pena es tratar de que el sujeto, el sentenciado, no amerite una condena gravosa a efecto de que sea internado, no prontamente, sino se le invita a que éste pueda reflexionar y por ello es que plantea que primero debe amonestársele, luego quizá prorrogar el periodo de suspensión y finalmente un tema de revocatoria. Si bien es cierto, nuestro código no recoge que estos deben ser aplicados de forma correlativa o uno luego de otro, el Tribunal Constitucional en diferentes sentencias ha referido que efectivamente no es necesario que primero se le amoneste o luego se le prorrogue el periodo de suspensión para recién recurrir a la revocatoria, ¿no? Pero a consideración mía y considero de algunos otros colegas, debería seguirse esta secuencia. En síntesis, tenemos como consecuencias del incumplimiento de las reglas de conducta a la amonestación, a la prórroga del proceso de suspensión y a la revocatoria. No olvidar, colegas, ojo, no olvidar, no todo es revocatoria. Asimismo, con todo lo anterior ya repasado, el doctor Bedregal nos comenta sobre la actual problemática respecto a la reparación civil como regla de conducta. Y definitivamente, ya pónganse a pensar, colegas, cómo es que esto nos puede afectar. Otro tema de discusión y que se da muy comúnmente en nuestro medio es el pago de la reparación civil como regla de conducta. Y quiero enfocarme en este punto de manera exclusiva, puesto que la aplicación sobre esta reparación civil, el cobro de la reparación civil al momento de una sentencia, muchas veces no son fijados objetivamente, sino la sentencia muchas veces dice se le condena a 4 años de pena privativa de libertad por 3 años suspendida a las siguientes reglas de conducta. Y será, por ejemplo, al pago de la reparación civil, así, de forma general, al pago de la reparación civil por el monto de 2.000 soles, a firmar cada 2 meses, por ejemplo, y a no ausentarse de su domicilio. Entonces, tenemos ahí reglas de conducta inmediatas, que es el firmar cada 2 meses o cada mes, y tenemos una regla de conducta inmediata, que es el pago de la reparación civil. Y la pregunta es, ¿y cuándo hay que pagar esa reparación civil, los 2.000 soles que ha fijado el juez? Entonces, si el periodo de prueba es 2 años y la regla de conducta o la sentencia que prevé las reglas de conducta son en términos generales, cumpla con pagar el monto de 2.000 soles, debe entenderse plazo para pagar esta reparación civil, efectivamente, son los 2 años. No habría motivo alguno para que se pueda quizá exigir mucho más antes, ¿no? O mejor dicho, como se mencionó en algún momento en un caso que tuve, la jueza superior en algún momento refirió, pero ojo doctor, existe una regla general, la exigencia del pago de la reparación civil. Pero la jueza, y creo que los demás jueces superiores, consideraron en ese momento aquella regla general como la obligación por parte del sentenciado de al día siguiente haber pagado la reparación civil, de que tenía la obligación de pagar el íntegro de la reparación civil al día siguiente. O sea, es decir, para cuando fue la audiencia revocatoria, esta reparación civil ya debió haber sido pagada incluso desde el primer día, pese a que la sentencia en su momento refirió que el pago de la reparación civil era de 2.000 soles. No señaló un plazo, no señaló un periodo fraccionado de pagos, no lo dijo. Creo que no es necesario ser letrado incluso para tomar esta postura, ¿no? Es algo que por sentido común se puede adoptar. Me dices, paga la reparación civil
no me dices cuándo ni cómo, me das un periodo de prueba y si no cumplo con pagar dentro del periodo de prueba, efectivamente me revocarás, ¿no? Pero tengo todo el periodo de prueba para pagar. Entonces, esa regla general a la cual se hizo alusión en alguna audiencia no fue correctamente aplicada. Y muy bien, amantes del derecho. De lo anterior, ya podemos inferir 5 tips de legalidad muy útiles al momento de patrocinar un caso con prisión suspendida. Y el primer tip que hemos podido recoger rápidamente viene del hecho de aprender a distinguir cuándo es aplicable una prisión suspendida y cuándo no lo es. Ojo, muy importante, para evitar malos entendidos. El segundo tip viene por el hecho de saber exigir al juez al momento de la asignación de una reparación civil como regla de conducta dentro de una prisión suspendida que está siendo otorgada, que considere además el plazo y modo de estas, para evitar igualmente, como en el caso anterior, malos entendidos. El tercer tip viene por saber luchar adecuadamente con las bases legales que nos da nuestra legislación peruana, a fin el juez, la judicatura, considere a la revocatoria de la pena suspendida como la última ratio. Ojo, no olvidar, nuestra legislación peruana nos da las herramientas, así que usémoslas. Y el cuarto tip viene por complementar el primer tip, que era el tema y aprender los criterios para fijar la pena suspendida. Y por tanto, te recomendamos lee la jurisprudencia 2156-2017 PASCO, ¿de acuerdo? No lo olvides. Finalmente, estimado, es importante que sepas distinguir entre reglas de conducta mediatas y reglas de conducta inmediatas, ¿de acuerdo? Ya que está en juego la libertad de tu patrocinado. Y bien, estimados amantes del derecho, no nos podemos ir sin antes agradecer el compromiso del doctor Rodrigo Tapia Betregal, abogado y psicólogo por la Universidad Nacional de San Agustín, nuestra alma mater, fundador del estudio jurídico Rodrigo Tapia de Defensa Penal, escritor de diversos artículos de derecho penal en Leyes, Revista Actualidad y la revista virtual Portal Jurídico. Muchas gracias, doctor, por su compromiso y su plena convicción de colaborar en este episodio de Tips de Legalidad de ABUC 360. Muchas gracias, doctor, y éxitos en su futuro profesional. Que sigan lloviendo los éxitos. Agradecemos también a nuestro auspiciador FATS Paper. FATS Paper, los mejores en tesis, planes de tesis, monografías, ensayos y mucho más. FATS Paper, soluciones académicas online. Créditos: María Teresa Requena, Shirley Viamonte, David Osorio, Pamela Maraza. Bye.